¿Quién es el verdadero autor de la Biblia? Esa era la verdadera revolución de Spinoza, convertir la crítica en un acto de respeto, la duda en un gesto de amor a la verdad. Hasta ahora hemos visto cómo Spinoza desmontó la autoría divina de la Biblia, cómo reveló su uso como herramienta de poder y cómo defendió la libertad de pensar frente a la imposición religiosa. Pero hay una pregunta que nos empuja a ir más profundo. ¿Por qué le importaba tanto todo esto? ¿Qué había detrás de su necesidad de desentrañar los secretos de un libro tan influyente? La respuesta no está solo en su cabeza, sino también en su vida, porque la historia de Spinoza no es la de un filósofo encerrado entre libros, sino la de un hombre que vivió en carne propia las consecuencias de decir la verdad cuando todos preferían la mentira. A los 23 años, Spinoza fue condenado al ostracismo absoluto por su comunidad judía de Ámsterdam, no por robar ni por cometer ningún delito, sino por pensar, por cuestionar que Moisés escribiera el Pentateuco, por atreverse a decir que Dios no era una persona con barba en el cielo, sino algo mucho más abstracto, más profundo. El texto de su excomunión, redactado en hebreo, es de una violencia que hoy aún estremece. Lo maldicen, lo expulsan, lo condenan a vivir como si no existiera. Nadie podía hablar con él, ni comer con él, ni siquiera estar bajo el mismo techo. Para una comunidad pequeña, cohesionada y vulnerable, como la de los sefardíes en Ámsterdam, esto era lo peor que te podía pasar. Era una muerte social. Y sin embargo, Spinoza no se arrodilló, no pidió perdón, no renegó de sus ideas, cogió sus cosas y se fue. Dejó atrás su apellido, su lengua materna, su círculo, su mundo. Empezó a ganarse la vida como pulidor de lentes, un oficio artesanal y solitario. Trabajaba con las manos mientras pensaba con una claridad feroz. Vivía en habitaciones humildes, sin lujos, sin discípulos, sin seguidores, pero no paraba de escribir y en esos años de silencio forzado construyó un pensamiento más potente porque Spinoza entendió que la libertad no se defiende en los discursos, sino en la vida cotidiana, y él eligió vivir como un hombre libre, aunque eso significara vivir solo. Hay algo casi heroico en eso. Mientras las universidades repetían dogmas, mientras los predicadores prometían castigos eternos, él se encerraba a pensar sobre la sustancia, la eternidad y la libertad interior. La suya no era una lucha exterior, sino una revolución interna. Quería entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la mente, cómo puede un ser humano alcanzar la serenidad, y para eso tenía que quitarse de encima todas las mentiras, empezando por la más grande de todas, como que hay una autoridad incuestionable fuera de ti que decide lo que tienes que creer. En el aislamiento, Spinoza desarrolló su concepto radical de Dios, ya no como un ser separado con voluntad y emociones, sino como la sustancia infinita que es la base de todo lo que existe. Dios para él no crea el mundo es Dios. No hay milagros porque todo sucede por necesidad natural, no hay revelaciones privadas, porque todo lo que podemos conocer de Dios está en la razón y en la naturaleza. Esta idea, que puede parecer filosófica o abstracta, tiene consecuencias políticas brutales. Si Dios no manda, entonces los sacerdotes tampoco. Si la naturaleza es todo lo que hay, entonces nadie puede venir a imponerte una verdad con la excusa de que viene del cielo. Y así poco a poco Spinoza fue trazando la línea que separa la superstición del pensamiento. Para él, la superstición nace del miedo. Las personas que no entienden lo que les pasa, que sufren y no encuentran sentido, son vulnerables a cualquier historia que les dé consuelo. Por eso las religiones se llenan de promesas, castigos, milagros, ángeles, demonios, porque llenan el vacío de la ignorancia. Pero ese consuelo es venenoso, decía Spinoza, porque te infantiliza, te hace dependiente, te quita poder. En cambio, la comprensión racional, aunque sea más difícil y más dura, te da libertad porque solo puedes actuar con libertad si entiendes las causas de lo que te pasa, y eso no lo consigues rezando, sino pensando. Por eso, la crítica bíblica de Spinoza no era una manía intelectual, sino una forma de liberar a las personas del miedo. Decía que mientras la gente creyera que un texto era intocable porque lo había escrito Dios, jamás se atreverían a cuestionarlo, y mientras no lo cuestionaran, seguirían siendo esclavos, esclavos de quienes usan ese texto para decidir sobre sus cuerpos, sus vidas y sus conciencias. Por eso Spinoza no se limitó a decir que la Biblia la escribieron hombres, y fue más allá. Dijo que leerla sin pensar era una forma de servidumbre voluntaria, y eso en el fondo era lo que más molestaba a sus enemigos, porque no atacaba a Dios, sino al miedo. Así, apartado del mundo, maldito por unos, ignorado por otros, Spinoza se convirtió en un símbolo viviente de resistencia intelectual.
Su sola existencia era una provocación. No necesitaba levantar la voz, ni fundar una escuela, ni liderar un movimiento. Le bastaba convivir fiel a su pensamiento. Y eso, en una época dominada por el conformismo religioso, era revolucionario, porque demostraba que se puede vivir sin mentiras, que se puede vivir sin autoridad externa, que se puede vivir aunque duela, aunque te cueste la soledad, como un ser libre. Y esa fue su mayor enseñanza. Más allá de la Biblia, más allá de la filosofía, más allá de la historia, la libertad para Spinoza no era un derecho concedido, era una conquista personal y nadie, ni siquiera Dios, tenía poder para quitártela. Hasta ahora vimos a Spinoza enfrentarse a la autoridad religiosa, al poder político, a su propia comunidad y hasta la soledad más radical. ¿Qué propone Spinoza como alternativa? Porque desmontar la Biblia como palabra divina está muy bien, pero la pregunta que todo el mundo se hace después es: ¿y ahora en qué creemos? ¿Cómo organizamos la sociedad? ¿Qué base moral nos queda si quitamos a Dios del centro? Y aquí es donde Spinoza, lejos de derrumbarlo todo, construye una propuesta nueva, poderosa y luminosa: la ética como ciencia de la libertad. Para entenderlo hay que ir a su obra más ambiciosa, La ética demostrada según el orden geométrico. Un libro rarísimo, escrito con definiciones, axiomas y proposiciones, como si fuera un tratado de matemáticas, pero en realidad es un tratado sobre cómo vivir. Spinoza quería demostrar que la vida humana podía entenderse con la misma claridad con la que se entienden los teoremas, que nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestras decisiones no son misteriosas ni caóticas, sino que tienen causas como todo en la naturaleza, y que si entendemos esas causas podemos liberarnos de ellas. Esa es su gran idea, que la libertad no consiste en hacer lo que te da la gana, sino en comprender por qué haces lo que haces. Aquí es donde entra tu concepto más rompedor: el conatus. Esa palabra rara que suena a hechizo es la piedra angular de su ética. El conatus es el esfuerzo que hace cada cosa para perseverar en su ser, es decir, todo, una piedra, una planta, un ser humano, tiende a mantenerse, a conservarse y a afirmarse, y en el caso de ser humano, ese conatus se manifiesta como deseo. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque deseamos seguir existiendo, vivir mejor, expandirnos, pero ese deseo puede estar nublado por la ignorancia, por los afectos tristes, por las supersticiones. Por eso sufrimos, por eso somos esclavos, y solo podemos salir de ahí si aprendemos a conocer lo que nos mueve.